Listo. Ahora sí ya podemos empezar, Fray José Luis, por favor. Buenas tardes, hermanas y Buenas tardes. hermanos del Centro Mariano. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, el tema de la espiritualidad. Pero antes de ver el tema, quiero pedirles una disculpa porque no les había preguntado cómo se llaman ustedes. Yo quiero saber quiénes me están escuchando. Georgina. Georgina, la voy a apuntar. Georgina, ¿quién más? Olga Beatriz. Dolores. Olga Beatriz. Dolores Borja. ¿Dolores Huerta? Borja. Ah, Borja. ¿Quién más? Lupita Leret. Lupita Lauret, sí. ¿Quién más? Jorge Peña. Jorge Peña, gracias. ¿Quién más? Elizabeth. Elizabeth. Bien. ¿Quién más? Rigoberto. Rigoberto. ¿Y quién más? Fray Javier. Fray Javier, gracias, Fray Javier. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, miren. El tema de la espiritualidad es muy amplio. Hay muchas definiciones de lo que es espiritualidad. Les voy a dar algunas definiciones. Por ejemplo, el padre Ángel Amato dice así: siendo que el hombre es espíritu encarnado, tiene siempre la posibilidad de ir más allá de la propia vida. Espiritualidad como trascendencia del espíritu humano y como vida en el espíritu. Antes que ser categoría teológica, es categoría antropológica. Eso dice Ángel Amato. O sea que todo ser humano tiene espíritu. Es un tema antropológico la espiritualidad, no necesariamente teológico, ¿verdad? Eso es. Luego, otra definición de espiritualidad nos la da von Balthasar, un teólogo alemán. Dice: la actitud fundamental, práctica existencial de un hombre, actitud que se asume como consecuencia y expresión de su fe religiosa, o bien, en términos más generales, como expresión de su interpretación éticamente comprometida en la existencia. Este teólogo es más profundo. Vamos a ver si comprendemos su noción de espiritualidad. Entonces, se trata de la actitud fundamental del ser humano, expresión de su fe religiosa. Esto es interesante. O sea, ya aquí no solamente es el comportamiento del ser humano, sino que es lo que brota de su fe. Si él tiene fe, tiene convicciones, tiene una creencia en un ser supremo también. Entonces, aquí ya entramos más en lo que es religión, la creencia en un ser supremo que de alguna manera influye en mi comportamiento, ¿claro? También por eso dice expresión, interpretación éticamente comprometida en la existencia. Todos estamos en la vida, pero no todos tenemos una ética, no todos tenemos la misma ética y que nos compromete en la existencia. Quizá para algunas personas la ética, la fe, los principios no dicen nada y yo puedo vivir como yo quiera. Y aquí no, la fe, si es verdadera fe, como dice Santiago Apóstol, dice, la fe si no tiene obras, está muerta. Si tú tienes fe pero no actúas, quiere decir que tu fe está muerta. Entonces, la fe
compromete tu vida, tu existencia en esta tierra. ¿Sí quedó más claro o los confundí más, hermanos? No, está ¿Está claro. bien? Bueno, en el caso de nosotros creemos en Jesús. Creemos que Jesús es nuestro Señor. Creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado. Esa es nuestra fe. Ahora, ¿qué relación tiene esa fe con nuestra manera de vivir? ¿Qué relación tiene esa fe con nuestra manera de vivir? Entonces, por espiritualidad podemos decir que es una vida según el Espíritu. Espiritualidad es una vida según el Espíritu. Pero ¿según cuál Espíritu? Ya les decía que nosotros creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo, entonces debemos vivir según cuál Espíritu. El Espíritu de Cristo. ¿Sí me explico? Porque así dice la carta a los Gálatas. Les voy a leer carta a los Gálatas capítulo 5. Dice así. Dice, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Cristo nos ha liberado con su muerte y resurrección para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Y más adelante, San Pablo dice, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Son como dos principios que rigen la vida del ser humano. El Espíritu que nos da Jesucristo resucitado, nos lleva a una vida nueva que hemos recibido en el bautismo, porque en el bautismo participamos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, espiritualidad cristiana sería vivir la vida nueva que nos da Jesucristo resucitado. ¿Queda claro? Vivir según el Espíritu de Jesús resucitado. Pero también existe el otro principio, dice, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, distensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, para quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Este texto que les acabo de leer está en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Gálatas 5, del 16 al 23. Entonces la pregunta que les hago es esta. ¿Ustedes quieren vivir según el Espíritu o quieren vivir según la carne? Según el Espíritu. Pero ya escucharon ustedes que tenemos esos dos como principios, digamos el principio bueno, pero también tenemos el principio malo que nos arrastra al desorden, al egoísmo, a los odios, a las venganzas, a las envidias. Eso también existe en nosotros, o sea que en el ser humano hay una lucha interior, ¿verdad? Pero como ya dijimos que Cristo nos ha liberado con su muerte y resurrección, Cristo nos ha conquistado, Cristo ha ganado la lucha. Entonces, si seguimos a Cristo, podremos vencer. Si seguimos a Cristo, podemos vivir según el hombre nuevo. San Pablo distingue entre el hombre nuevo y el hombre viejo.
El hombre nuevo es el que vive según el Espíritu de Cristo. El hombre viejo es el que todavía sigue las obras de la carne, del egoísmo, de la vanidad, del desorden. Todo eso. Bueno, ahora vamos a ver qué relación tiene esto con la Virgen María, porque nosotros somos siervos de María y estamos en un centro mariano. Entonces, ¿qué relación tiene esto de la espiritualidad con la Virgen María? A ver, antes de pasar a esto, quiero preguntarles, ¿sí se entendió qué cosa es la espiritualidad? Más o Yo menos. sí. Sí, Fray. Sí, Fray. A ver, díganme, para usted, ¿qué es la espiritualidad? Se escucha. No es claro, Fray. Bueno, voy a aclararlo entonces. Es importante que lo tengamos claro. Primero decíamos que todo ser humano tiene espíritu, ¿cierto? Sí. Sí. Todo ser humano. Sí. Entonces, No se escuchó la pregunta. bueno, ¿qué entienden ustedes por espiritualidad? Vivir la vida nueva que Dios Exacto. nos da Cristo resucitado. Exacto, esa es la espiritualidad cristiana, ¿eh? Cristiana. Ajá. Vivir la vida nueva que nos ha dado Cristo resucitado. Muy bien. Gálatas 5, ok. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver qué relación tiene la Virgen María con esto. Les pregunto, ¿la Virgen María vivió según el Espíritu de Cristo o de qué manera vivió la Virgen María? La Virgen María fue una mujer de Nazaret, ¿verdad? Sí. Ella fue una mujer de Nazaret que escuchaba, meditaba la palabra de Dios. Nos dice el Evangelio de San Lucas, que el ángel le anunció a María Ujú. y ella concibió por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exactamente. Lucas 1:35. Sobre la Virgen María se posó la sombra del Espíritu Santo, la nube del Espíritu Santo se posó sobre ella. Pero no fue una violación, ¿eh? No es que Dios violó o fue una violación, no, sino que Dios le preguntó a la Virgen María y ella aceptó libremente. Es decir, ella fue una mujer consciente, una mujer responsable, una mujer libre que aceptó seguir la propuesta de Dios y ser dócil al Espíritu Santo. María es la mujer dócil al Espíritu Santo. Ella nos enseña cómo hay que saber escuchar la palabra de Dios. Ella nos enseña cómo hay que saber ser dóciles al Espíritu Santo para que la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo, se encarne en nosotros. ¿Queda claro esto? María nos enseña cómo ser dóciles al Espíritu Santo para Sí. que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Y nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, en este sentido, podemos decir que María es maestra de vida espiritual. María es maestra de vida espiritual. ¿Por qué? Porque ella nos enseña cómo escuchar la palabra de Dios con fe, con humildad, con atención, cómo ponerla en práctica, aunque a veces nos cuesta trabajo. Dice la Biblia que tampoco María entendía muchas cosas. Sin embargo, guardaba en su corazón la palabra de Dios y perseveraba hasta el final. María fue la discípula fiel que estuvo a los pies de la cruz de Jesús, la mujer fiel. Pero siempre estaba en oración. En oración, claro. ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la fuerza a la Virgen María para seguir a Jesús, para estar firme al pie de la cruz de Jesús? ¿Quién le dio esa fuerza? Yo creo que fue el Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo. Así dice Pablo VI en la Marialis Cultus, en el número 26.
el Papa Pablo VI en la Marialis Cultus número 26 dice que el Espíritu Santo le dio a la Virgen María la fortaleza para estar firme a los pies de la cruz de su Hijo Jesucristo. Bravo. ¿Ven? Entonces vemos que sí hay relación entre espiritualidad y María o Mariología. Claro que sí hay relación. Ella fue la mujer más dócil al Espíritu. ¿Hasta aquí quedó claro eso? Sí. Sí, sí. Sí, fue. Ahora vamos a pasar, vamos a ver otro punto. ¿Cómo entender? En la historia de la iglesia han habido muchas espiritualidades. En realidad, todos los cristianos tenemos el mismo fin, la santidad. Todos buscamos la santidad. Pero en la historia de la iglesia vemos cómo hay diferentes acentuaciones. Por ejemplo, existe la espiritualidad carmelita, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad, etcétera. Hay muchas espiritualidades en la iglesia. Pero les digo, todos somos cristianos, reconocemos que nuestra libertad nos la ha ganado Cristo muerto y resucitado. Y todos buscamos la santidad. Pero cada quien acentúa un aspecto diferente en su vida. Por ejemplo, para nosotros la espiritualidad mariana, ¿qué significa? ¿Qué debemos acentuar en la espiritualidad mariana? ¿Por qué? Porque La guía de la Santísima Virgen. exactamente, exactamente. Nosotros nos inspiramos en la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para buscar la santidad, es decir, para hacer la voluntad de Dios, para alabar a Dios, pero también para servir a nuestros hermanos. Hermanos. Sí, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo ser santos como mi Padre es santo. Exacto, todos, esa es la finalidad de toda espiritualidad, la santidad. Pero les decía, espiritualidad mariana quiere decir que en ella nos inspiramos para servir a Dios y también a los hermanos. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿qué fundamento bíblico podemos encontrar para tomar en cuenta a María como nuestra guía, como nuestra madre, como nuestra inspiradora? ¿Eso es un capricho nuestro o es un don que Dios nos ha dado? Es un don. Es un don. A ver, ¿se acuerdan ustedes de un pasaje bíblico donde se diga que Cristo nos da a la Virgen María como un don, como una madre? Cuando estás desde la cruz. Exactamente, Lupita, Mira, vamos a leer Juan 19 al pie de la cruz, dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese es Juan 19, 25, 27. Es decir, que Jesús, antes de morir, nos hace una entrega muy importante. ¿A quién se dirige primero Jesús? ¿A quién se dirige primero Jesús? A Juan. A su madre. Primero se dirige a María. A María, María su madre, y después a Juan. Exactamente. Y fíjense que no le dice mamá, no le dice mamá. Le dice Mujer, Que le dice mujer. Le dice mujer. Y luego dice: ahí tienes a tu hijo. Hijo. ¿Verdad? Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. O sea, Jesús establece esa comunión. Jesús establece una comunidad. ¿Se acuerdan que en las bodas de Caná, María intercedió para que Jesús diera el vino nuevo a los esposos? ¿Se acuerdan? Ajá. Sí.
y Jesús le dijo, en aquel entonces Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi Todavía hora. no llega mi hora. ¿Se acuerdan? Todavía no ha llegado Sí. mi hora. En cambio, aquí al pie de la cruz, María no dice nada. Jesús mismo le dice, ahora sí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Como diciendo, ahora sí, preocúpate por tu hijo. Interesante, ¿no? Sí. O sea, diciendo, cumple tu misión de madre. Hace tiempo tú querías interceder por ellos. Y bueno, finalmente Jesús aceptó por la fe de María. Pero ahora el Como mismo que cierra el Jesús, círculo. el mismo Jesús ahora le encomienda esa misión a María. Tú vas a ser la madre de la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, el discípulo amado, que representa de alguna manera a todos los discípulos de Cristo, le dice, ahí tienes a tu madre. madre. ¿Ven? O sea, Jesús al darnos a María como madre, ¿qué quiere decir eso? Que somos hijos adoptivos de Dios. Ante todo somos hijos de Dios, de acuerdo. Por el bautismo somos hijos de Dios, ya dijimos, participamos de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos una vida nueva, eso ya lo dijimos. Pero también somos hijos de la Virgen María. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios nos la ha dado a ella como madre. Y si nos la ha dado como madre, dice el Papa Pablo VI en la Signum Magnum, dice, también nos la ha dado como modelo. Porque una madre no solamente es la que da la vida física, sino también la que enseña a vivir a sus hijos. Repito, una madre no es solo la que da la vida física, sino la que enseña a vivir a sus hijos. ¿Sí me explico? Sí. Sí. La que enseña el camino. El camino, claro. Eso lo dice el Papa Pablo VI en un documento que se llama Signum Magnum, el gran signo, el gran signo. Jesús nos ha dejado a María como la madre que nos educa, la madre. Y luego el Concilio Vaticano II también dice que María ha colaborado no solamente en el nacimiento, sino también en la educación de los cristianos. Eso está en la Lumen Gentium número 63, ustedes lo pueden checar. Lumen Gentium número 63, por favor. ¿60 y qué? 63. 3. Gracias. Entonces ven como si hay elementos bíblicos para decir que hay una espiritualidad mariana. Nosotros nos inspiramos en ella para seguir a Jesús, claro. Es más, María no es un capricho nuestro, sino que es un don que el mismo Jesús nos ha dado. ¿Queda claro eso? Sí, Fray. Y por último, les voy a decir, la última parte de estos versículos dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió dentro de él. Exacto. En su corazón. Exacto. Su casa no solamente se refiere a su casa física, aunque también, ¿verdad? Su corazón, su cuerpo. Yo creo que San Juan acogió amablemente a María en su casa y le dio lo necesario para vivir, para cuidarla, como un hijo cuida a su madre. Pero aquí hay un sentido profundo, como las cosas propias son las cosas más íntimas, las cosas espirituales, las cosas que se llevan en el corazón. Entonces, este texto bíblico nos da pie para decir que María es parte de nuestra vida espiritual. O como dice el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Mater 45, dice, la dimensión mariana del discípulo de Cristo. Hay una dimensión mariana del discípulo de Cristo. ¿Sí queda claro? Sí. En el número 45 de la Redemptoris Mater. Pueden ver eso. Es decir, María no es el centro es Cristo. Pero María siempre está con nosotros, nos acompaña como una madre que Dios nos ha dado y nos ayuda para seguir a Cristo, para glorificar a Cristo y para cumplir sus Mandamientos. Mandamientos. Así dice la Lumen Gentium número 67, también la pueden checar. Lumen Gentium número 67. El verdadero culto a María
es la imitación, nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Números 66 y 67. Ya la vez pasada les había citado estos números también. Ujú. Bueno, pues con eso yo creo que termino para que quede claro que existe una espiritualidad mariana que no es invención de nosotros, Cristo mismo nos la ha dado. Ujú. Así es de que yo espero sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios. Fray, ¿me escucha? Sí lo escucho. Fray, ¿un ángel es santo? ¿Un ángel? Sí, ¿Un ángel es santo? No, sí. no todos los ángeles son santos. Acuérdense que hay ángeles buenos, pero también hay ángeles malos. Hay los que desobedecieron a Dios. Por ejemplo, Lucifer Lucifer, era un sí. ángel, Luzbel era un ángel bello, pero por su soberbia, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios y entonces se convirtió en un ángel malo. Ujú. Gracias, Fray. De nada, señor. Perdón, todavía tenemos 12 minutos. Sí, yo por eso quiero preguntarles algo. Si no, hay muchísimo material, pero quiero ser un poquito más, más calmado, porque parece que las otras clases iba yo corriendo y no les daba chance ni de respirar. No, está bien. Fray, ¿le puedo preguntar? Dígame, hermana. Mire, dijo que de la espiritualidad mariana era inspirados en la Santa para servir a Dios y a nuestros hermanos. Así es. Pero entonces, la espiritualidad de los carmelitas, ignacianos y franciscanos, ¿cuál sería, digamos, uno para que yo viera la diferencia? Bueno, por ejemplo, los benedictinos también, son muchas familias religiosas, pero cada quien acentúa algunos aspectos. Por ejemplo, Por ejemplo, los jesuitas, ¿cómo se llaman los jesuitas? Sí, como el Papa Francisco, ellos no acentúan tanto el aspecto de María como un servita. Para nosotros, ajá. María es nuestra inspiradora. Para ellos, San Ignacio de Loyola decía, todo lo que hagas, hazlo para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. Pero no explicitan, aunque también está presente María, pero no la explicitan tanto como nosotros en nuestras constituciones, ¿me explico? O sea, María no es opcional, María es obligatoria porque entró de una manera esencial en el misterio de la encarnación. O sea, no es de que si quieres o no quieres. Todos tenemos una dimensión mariana, como les decía el Papa Juan Pablo II, la dimensión mariana del discípulo de Cristo, Redentoris Mater 45. Pero hay quienes acentúan más un aspecto que otros. No sé si me expliqué. Sí, lo que nos va llamando más la atención. Pues sí, o sea, ahora sí que como dice el dicho, ese no es santo de mi devoción. Dice, no, ese no es santo de mi devoción. Cada quien tiene su devoción, ¿no? Así como los carmelitas. Los carmelitas también son muy marianos, muy marianos. Acuérdense que ellos nacieron de un grupo de contemplativos en el Monte Carmelo. Ajá. Y ellos también se inspiran en la Virgen María, pero ellos acentúan más la contemplación, siguiendo al profeta Elías. Sí. Y además ellos llaman a María como la hermana, ella es nuestra hermana. Nosotros somos más pequeños porque no nos atrevemos a decirle tanto hermana. María más bien decimos nosotros somos los siervos de ella, porque los siervos de María nacieron en un contexto medieval, donde María era la señora, la reina, la señora feudal, y nosotros somos sus siervos, sus servidores. Ella nos enseña cómo tenemos que servir a Cristo. Ella intercede por nosotros ante Cristo para que Jesús tenga misericordia de nosotros. Por eso ¿Por lo qué dicen ellos los la bodas de ven? Caná, ¿no, Fray? ¿Perdón? Hagan lo que hagan lo que Él les diga. Claro, claro. Ese es el magisterio de María, o sea, lo que María nos enseña
es que nosotros hagamos siempre lo que Jesús nos diga. Por eso María es maestra de vida y espiritualidad. En eso se resume su enseñanza, en que hagamos lo que Jesús nos diga. Y contra los ortodoxos, que ellos presumen que son más marianos que los católicos. Sí, sí, hermano, los ortodoxos son muy, muy ricos. Ellos tienen una grandísima devoción a la Virgen María. Tienen muchos íconos preciosos. Íconos preciosos, que para ellos un ícono no es cualquier imagen, es casi, me atrevo a decir, casi como para nosotros la Eucaristía, es algo sagrado, es como que personifica la misma Virgen María. Y es muy rica, la espiritualidad ortodoxa pone mucho en relación con el Espíritu Santo. Sí. Casi ven a María como una transparencia del Espíritu Santo. Sí, ¿qué más, hermanos? ¿Por qué los carmelitas la ven como hermana? Bueno, no conozco bien la historia de los carmelitas, la espiritualidad, pero a mí me gusta eso, porque la ven, se sienten más cercanos a ella, la ven así como hermana. Que bueno, les decía hace rato que cada época histórica tiene su manera de acercarse a María. Les decía que los siervos de María nacimos en un contexto medieval, por eso la llamamos Nuestra Señora. Pero actualmente que no hay reyes, ¿cómo veríamos más a María? Como los carmelitas, más bien la vemos como nuestra hermana, la que nos acompaña, la que está cerca de nosotros. De hecho, hay una canción que dice, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ya no la vemos como una reina que está lejos de nosotros, sino como una hermana que está cercana a nosotros. Y los guadalupanos, que son más 100% marianos, pero a la mexicana. Exactamente. Yo de eso les quiero hablar mañana. Si me permiten, mañana les voy a hablar de la Virgen de Guadalupe. La guadalupana, yo admiro mucho a los misioneros guadalupanos porque ellos se inspiraron en la Virgen de Guadalupe, la evangelizadora de América, para no solamente evangelizar América, sino también se fueron a África. Y en África los misioneros guadalupanos han prestado muy buenos servicios y respetos. Se han inspirado en ese mensaje inculturizador, evangelizador de Guadalupe. O sea, para mí la importancia de Guadalupe es que supo encarnar el evangelio en una cultura, respetando la cultura del pueblo. Gracias, Fray. Gracias a ustedes, hermano. ¿Y nos podría mandar las referencias de los libros para poder consultarlos y poder tener un mayor conocimiento? ¿Cómo no? Hay muchísima bibliografía. Se las voy a mandar, les voy a mandar la bibliografía esencial por WhatsApp, Sí, está bien. Gracias, hermanos. ¿Y qué más? No, muchísimas gracias a usted. Al contrario. Gracias. Más bien, yo creo que, bueno, a mi modo de ver, yo no la siento como una hermana, la siento como una mamá. Una madre. No madre, sino mamá, más cercana a mí. Pues es nuestra madre espiritual. Claro. Pero digo, hay que respetarnos. Cada quien tiene su manera de sentir a la Virgen María. Pero ya vimos que no fue un capricho nuestro, es un don que Jesús nos da. Entonces no podemos renunciar, no podemos negar eso. Pero cada quien tiene, es como la oración, es como el diálogo. Cada quien tiene su manera de hablar, cada quien tiene su manera de dialogar con las personas. No es necesario que todos la veamos exactamente igual. No. Pues sí, también por eso es la libertad, ¿no? Claro. De nuestro credo también. Claro, también, esto es muy importante. Mire, el Papa Pablo VI en la Marialis Cultus dice que las formas de devoción hacia la Virgen pueden cambiar, pero lo que no debe cambiar es la relación con ella. Es como con Dios, o sea, cada quien tiene su manera de hablar con Dios, pero lo importante es que no se rompa esa comunicación, ese diálogo con Dios. ¿Queda claro? Sí. De acuerdo. La verdadera devoción a María nos debe llevar a Dios. Si no nos lleva a Dios, María se convierte en un ídolo. Si nada más nos quedamos en María y no nos lleva a Dios y a los hermanos, María se convierte en un ídolo. Sí.
Y te saltamos al mandamiento de amarás a Dios. Exactamente. Muchas gracias, Fray. Gracias a ustedes y feliz tarde. Hasta mañana. Feliz mañana, Fray. Hasta Gracias. mañana. Dios los bendiga y me encomiendo a sus oraciones. Gracias. Claro. Sí. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana Hasta mañana. habla José Luis.